Hola, hola, muy buenas. Me encontré este ejercicio, es un reto de entrevista para puestos, pues, entry level, junior, dependiendo, inclusive puede ser un poquito mid level, dependiendo del tiempo de duración que nos den para ejecutarla. Es relativo la etiqueta que le vayamos a poner, pero es un ejercicio bastante simple de React que nos muestra qué tan familiarizados estamos con conceptos básicos en React. Y quisiera que utilizáramos este ejemplo, que bueno, quiero que lo vean. Solamente es una caja que esperan dos cosas. Es un to-do list, el clásico ejercicio de un to-do list, donde tiene un cuadro de texto y un botón submit. Lo que sea que digites aquí, se va a guardar en la lista de tareas por hacer. De hecho, esos son los dos únicos objetivos. El primero es hacer save post del item del to-do en un estado nativo. Y el segundo es hacer que el último ítem que se agregue va a ser mantenido al principio, como un stack, al puro principio. Es decir, vamos agregando nuevos y se mantienen arriba, siempre el último arriba. Entonces, me parece que ese es un buen ejercicio para que empecemos a ver dos cosas. Primero, TypeScript, que es un ejercicio que está en TypeScript. Y segundo, pues familiaricémonos con este tipo de pruebas técnicas. Entonces tenemos poco tiempo, pongamos un contador y hagamos la prueba. Pero hagámosla en, en Bit localmente. Podría hacerla en esta plataforma, de hecho está hecho para eso, pero hagámosla en este caso desde cero. Y veamos acá que tenemos. Vamos a crear nuestro propio folder, programación 4. Vámosle a esto, lab, to do. Y aquí vamos a través de la consola, darle npm create bit latest. Vamos a crear una aplicación que se va a llamar My To Do List. También se va a llamar igual. Elegimos aquí React y TypeScript más SWC. Muy bien. Ahora vamos adentro del folder My To Do List. Le damos npm install. Ok, ya ha terminado. Y ahora npm run dev. Ok. Ya está ejecutándose la aplicación React que viene por default. Voy a detener un segundo y darle code punto para abrir Visual Studio Code. Y veamos qué tenemos aquí. Podemos correr la aplicación otra vez. Npm run dev. Vamos a dejarla por acá corriendo. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos archivos TypeScript en este caso. Ya no son archivos JSX, sino TypeScript. TypeScript es una manera de escribir JavaScript transpilada. Es decir, aquí hay un lenguaje intermedio que es TypeScript. Se le puede llamar JavaScript tipado. Es una versión tipada, fuertemente tipada de, de JavaScript. Perdón. Y al ser fuertemente tipada, es decir, nos obliga a utilizar tipos de datos específicos. Si elegimos un número, debe ser number. Si elegimos un string, debe ser pues string. Y si creamos un objeto de una clase, pues debemos definir dicha clase o en su defecto dicha interfaz. Debemos crear enums para crear tipos. En sí es una manera estricta de escribir JavaScript para evitar esa ambigüedad que nos permite JavaScript puro, vanilla, de crear una variable que puede ser hoy una fecha y mañana puede ser un string, perdón. Y justamente es para evitar errores y mejorar la capacidad de realizar testing en nuestros componentes, mejorar la legibilidad, familiaridad con los developers que tal vez trabajan más tiempo con el backend.
o son full stack, de pasar de un lenguaje de backend a frontend, pues, y que tenga un estilo familiar. Pues TypeScript, como ven aquí, en ese momento tenemos un app.tsx, que es el mismo concepto de JSX. Tenemos la capacidad de renderizar etiquetas dentro de JavaScript. Y pues para hacer esta aplicación, vamos a, bueno, aquí tenemos esto, pongámosla por acá a un lado, pongamos el código para este otro, y ahora eliminemos todo lo que tenemos acá, solo dejemos esto vacío. Ups, pongamos aquí un componente vacío y no necesitamos ningún contador, no necesitamos bit ni logo, y por ahorita pues nada más, dejémoslo tal cual como está. Vamos a crear un cuadro como el que vimos al principio. Este cuadro, pues podemos tomar el mismo ejemplo de referencia. De hecho, por aquí lo tengo. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a ver cómo es. Tenemos un div que tiene un estilo, style, cuyo border es de un píxel de grosor, un píxel solid red de color rojo sólido, y un padding, distancia con los bordes de 10 píxeles. Y así tenemos un pequeño cuadro. Muy bien, a partir de aquí vamos a crear dos divs más, dos divs solamente, un div por acá, otro por acá. Este segundo div solo va a tener to-dos here, y aquí abajo van a venir todos los to-dos, pero este primer div de por acá va a tener un input, que es el cuadro input, dejémoslo así, y un botón, un bot, add item. Como ven, ya tenemos nuestro input, el botón y la lista de to-dos aquí. Este es el to-do más simple que ha existido en la historia. Aparte de esto, bueno, pongamos un pequeño estilo a este input para ponerlo por acá mientras lo aplicamos. Podríamos aplicarle un margin right. Los programadores de backend tenemos ciertos problemas a veces al entender CSS. Al menos yo lo entendí de esta forma. Con el inspector, con la herramienta inspector, puedo elegir el componente específico al que quiero afectar. Por ejemplo, si quiero afectar este, lo busco por acá. Y aquí puedo elegir el margin que le quiero aplicar. Por ejemplo, si quiero aplicar un margin right de 10, lo puedo hacer así. Eh, y en casos como estos, ya se distancia. Vamos a ver. Es más, puedo venir y copiarlo aquí. Lo voy a inspeccionar nuevamente. Ese estilo ya está aplicado por acá. Como en el input, ahora tiene un style. Entonces podemos venir, editarlo y copiarnos esto. ¿Qué pasa acá? Si yo refresco, ya ese cambio que acabo de hacer, pues ya no existe. Pero como lo copié por acá, podemos hacer lo siguiente. Así. Y aquí así. Perdón, pequeño error de sintaxis. Margin right. Right. Yes. Input style. Margin right. Ahí está. Margin right.
Muy bien, ahora sí. Aplicado a este estilo, y de verdad a los programadores de backend se nos complica un poco el CSS, pero totalmente recomendado llevarse un curso, no sigan la mala práctica. Si van a hacer full stack, es súper recomendado eh, llevarse un buen curso de CSS y llevarse un curso, ojalá alguna librería como Tailwind o alguna librería para UI, Material UI, por ejemplo. Hay muchas otras. Entonces, ya tenemos este to-do, el más básico de la historia. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a hacer esta lógica? Recuerden que los enunciados eran estos dos de acá, que voy a poner por acá. Uno, guardar to-dos y que los to-dos se guardaran al top de la lista, siempre al principio. Para esto, pues veamos que tenemos aquí este input. Deberíamos tener un estado para, para manejar lo que sea el valor del input. ¿Verdad? Los inputs tienen un value y esto puede llamarse description. To do description. Este es un estado. Podemos declararlo aquí en el componente app. Ups, perdón. Como un const to description set to description. Aquí tenemos el estado. Y también podemos poner que se pase un nuevo valor a través del evento onChange. A través del evento onChange podemos crear esta función manage change. Vamos a ver, handle change. Podríamos poner este nombre, handle change. Vamos a ver, aquí vamos a definir esta función const handle change y aquí va a venir el evento event. Puedes ponerle esto es TypeScript, así que ya no podemos dejarlo como pues lo que sea. Pues incluso en este caso nos pide que al menos le pongamos any, que es una clase creada principalmente para estos escenarios donde pues queremos la flexibilidad de cualquier tipo de dato. Y aquí, utilizando el setter de este estado, set to do description, que vamos a darle e.target.value. Entonces vamos a setear el valor que digite el usuario cuando se ejecute el evento onChange del input text. En este momento va a capturar ese valor, lo va a leer con JavaScript puro, lo va a setear al estado y el componente app se va a volver a renderizar porque ocurrió un cambio de estado. Y cuando se renderice va a imprimir el nuevo estado que tiene aquí en todo en la parte de value. Entonces, digamos que esto es lo último que escribí. Quiero darle clic aquí y que eso se me pinte aquí en esta parte. ¿Cómo hacemos esto? Primero los botones tienen el on click. Este evento de aquí, vamos a tener algo así como handle click. Handle click puede ser. Y esto va a ser también una función. Entonces es una función handle click const handle click. Ya tenemos el handle click. Podemos pensar en qué viene acá. ¿Cuál es la lógica para guardar un ítem en el to-do list? Para esto vamos a ocupar un to-do list, primero que todo. Entonces declaramos un to-do list, to-do items, como un estado to-do items, to-do list puede ser. El to-do list. Y set to-do list. Ok, y lo vamos a inicializar de esta forma, con useState y, bueno, vacío. Como esto es TypeScript, vamos a empezar a utilizar tipos. Con el Keyword Interface podemos crear una interfaz, tal como lo haríamos con un lenguaje de programación en backend. Y vamos a crearle un ID, vamos a crearle un
description. Y puedes tener un estado también stone, eso está bien. En todo caso, si quisiéramos mantener el mínimo necesario, podemos hacerlo también así. El mínimo necesario para que corra. Entonces, este description, este to-do, si queremos una lista de to-dos, vamos a tener que decirle aquí que el to-do list es un array de tipo to-do array. Bien, ya tenemos una lista de to-dos. Ahora, si queremos pasarle un valor, hacerle push a un valor dentro de este to-do list, vamos a hacerle push, pero vamos a ver, no podemos modificar el estado, hacerle push directamente a esto. No podemos hacer esto en React como push directamente a un estado. Recuerden que el estado solo se puede modificar a través de su set, de su setter. Y este set to-do list lo que nos permitiría es pasarle una copia o pasarle un array entero de to-dos y pues no podemos hacerle uno a la vez, no podemos insertar uno a la vez. Ocupamos encontrar la manera de hacer push aquí y luego pasarle esto al to-do list. Y para esto podemos utilizar el concepto de variable auxiliar, una variable que es una copia del to-do list, de la versión que tengamos del to-do list. Puede que esté vacío, puede que hayan 5 elementos cargados, pero hacemos una copia de este to-do list, le hacemos push, es decir, agregamos el elemento y luego le decimos set to-do list y le pasamos esa variable auxiliar al como un nuevo estado del to-do list. Entonces, para esto, aquí en este método handle click, cuando alguien le dé clic, vamos a hacer lo siguiente. Y bueno, aquí Copilot está resolviéndolo en una sola línea, pero vamos a hacerlo en partes. Vamos a declarar una constante que se llama temporal to-do list, que sea una copia to-do list de los elementos en el to-do list que tengamos en el estado. Es una copia. Eh, entonces, ya que extraímos todos los elementos con el operador spread y los cargamos en este array, podemos declarar un nuevo to-do. Const new to-do. Este nuevo to-do va a tener como description el, perdón, lo declaré como un tipo. El como description va a tener el to-do description. Va a leer el valor del estado actual del to-do description. Entonces ya tenemos un nuevo to-do. Y ahora, con la lista temporal que tenemos de to-do list, podemos hacerle temp to-do list push new to-do. Y ahora sí podemos utilizar el setter, to-do list, set to-do list. Le decimos ct, el temp to-do list como nuevo estado de la lista. Y ahora solo falta una cosa muy importante, que es imprimir la lista en pantalla. Una forma muy sencilla de hacerlo es a través de, digamos, bueno, aquí está una de las mejores alternativas para hacerlo. Pero una forma más sencilla, y trato de hacerlo todo en su forma más sencilla posible para luego ir agregándole eh, complejidad, bueno, mejoras en realidad. Y es a través de JSON, Stringify, y le ponemos el to-do list. Vamos a ver cómo funciona ahora. Entonces tenemos el array vacío la primera vez, ponemos algo, lo agregamos y aquí lo está agregando. Tenemos otra cosa y aquí se sigue agregando. Muy bien. Y de hecho, el último elemento se está agregando al final. Digamos, si tuviéramos que refrescar esto,
primer elemento, segundo elemento. El segundo elemento está de último y queríamos que se mantuviera un top. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Podríamos explorar un poco las funciones sobre arrays. Si recordamos bien, push agrega un elemento al final del array, pero también existe una función para agregar un elemento al principio del array. Y esta función, tenemos que recordar cuál es. Vamos a buscarla. Si es chief o no. Chief elimina. Vamos a probar. Elimina, chief elimina, no es chief. On chief. Sí, on chief. Dice que inserta un nuevo elemento al principio del array. Entonces, ya con esto, si lo agregamos aquí, estaríamos evitándonos tener que ordenar, porque, ¿verdad? Una alternativa de esto, que es una alternativa muy pesada, sería tener que ordenar toda la lista cada vez que agreguemos un nuevo elemento para que salga en orden del primero hasta el último. ¿Verdad? En el orden en el que tal vez si tenemos un identificador de cada elemento y le ponemos un ID y el último ID es el primero, pues tendríamos que hacer un procesamiento adicional. Entonces, ahora que está esto así, vamos a ver. 1, 2, 2 agregado aquí. Perfecto. Ahora, pues podemos hacerle unas mejoras. De hecho, la alternativa que nos estaba sugiriendo em, Copilot está bastante interesante. Podemos aprovecharla. To-do list, to-do list.map. Y aquí, con map, tenemos el to-do actual y el índice, la posición, el índice que tenga actualmente. Y retornamos un LI que pues puede tener key para distinguirlo. En este escenario no veo problema en que usemos el index como key, pero no es buena práctica porque es autoincremental. Deberíamos tener un propio index, un identificador único que no se puede duplicar en otros componentes para evitar confusiones. Y ok, ahora vamos a imprimir el elemento. To punto description. Ok, description. Ahora sí, hola, mi, muy bien, nombre. Ajá, como ven, los elementos se están cargando de manera que el último a agregarse es el primero que se ve. Este pequeño to-do es un ejercicio simple para reconocer familiaridad con lógica de React, con lógica de TypeScript y JavaScript. Em, pues podemos ver si sabemos cómo copiar el estado anterior de un evento, si entendemos pues cómo funciona React en un nivel simple, cuál es, cómo funciona el Virtual DOM, que verdad hay una comparación hay dos Virtual DOMs, uno que tiene el estado anterior, otro que tiene el estado actual, y cuando hay un cambio, el estado actual es diferente, o al menos una pequeña pieza de ese estado actual, tal vez un componente específico que cambió, eh, tiene un estado que es diferente al estado anterior. Esa comparación pasa muy rápido y React se da cuenta de eso y renderiza el componente solo la parte que debe cambiar, se pinta en pantalla. React es súper bueno para esto, reconocer cómo funciona y pues poder manipular el estado anterior, como lo hicimos aquí, poder dar una solución óptima. Como les decía, esto podría ser más complicado, podríamos pues agregarle IDs a los ítems y luego hacer un sorting por los índices, pero sería más pesado y tal vez una solución más sencilla como OnShift puede ayudarnos a terminarlo. Conocer bien cómo se trabajan los estados nativos, cómo funciona TypeScript y los tipos, podemos crear tipos propios y una noción básica de mapping, de mapear elementos. Esto es, bueno, y de eventos de, de teclado.
de cómo imprimir, cómo manejar el on-change, el on-click. Es una noción que en las entrevistas debe quedar clara para llegar a conseguir un puesto de entry level, de junior. Creo que son bases súper importantes que sí las van a pedir en una entrevista. Por eso quería dejarles este reto. Entonces los reto a que lo tomen y que puedan hacer un poco más sobre esto. Podríamos, por ejemplo, mejorarlo poniéndole un checkbox para que cuando un elemento se marque, ese elemento vaya al final de la lista. Entonces, si aquí tenemos un checkbox y lo marcamos, va para el final de la lista. Y justo cuando ya se marcó, que aparezca la fecha en que se terminó, para entender que el to-do ya lo terminé. Porque si dice, bueno, tengo que sacar la basura el jueves en la noche. Ahí está mi to-do. Cuando le dé clic, digamos que vamos a crearnos un elemento aquí de tipo input type checkbox. Entonces, cuando le dé clic aquí, quiero que este elemento de los demás que tenga, como pasear al perro. Entonces, cuando le dé clic a pasear al perro, que se vaya para el final. Y no solo se va a ir al final, sino que va a aparecer un cambio que va a mostrar la fecha en que se cerró esa tarea. Y aparte, si refresco, quiero que eso se mantenga en el local storage. Entonces, esos cambios que les acabo de mencionar es justamente parte de este laboratorio que vamos a tener. Por favor, tomen nota de todo eso. Ya tenemos estos dos aquí hechos, así que se los voy a apuntar por acá. Primero, agregar un checkbox para cada elemento y cuando when the users click the checkbox, the item will be no removido por la lista, pero will be um, showed, uh, will, will sink, se va a hundir, the bottom of the list. And get red color. Se va a pintar, digamos, se va a ver de color rojo. Ahora también, when the user clicks the checkbox, vamos a poner que it will show the date it was the, the task was completed. Es decir, cuando el usuario también le dio checkbox, que aparezca la fecha, en la fecha en la que se terminó la tarea. Y tercero, make sure when you refresh the page, the data is still there. Use local storage. Así tal cual. Podríamos seguir agregando mejoras, pero quisiera que se tomen ustedes como laboratorio. Y pues no podría motivarles más a terminar estos 6 ítems que tienen por acá como preparación para el examen que van a tener. No van a tener un escenario muy diferente a esto. Consideren incluso que aparte de las tareas de root operations como create item y read item, puedan tener update item y delete item. ¿Cómo lo harían? Esto es parte de las cosas que tienen que considerar. Los clientes les van a pedir en algún momento requerimientos vagos como estos y ustedes van a tener que proponer cómo se podría ver. Tomen ideas de todo lado. No se queden solo con este pequeño video, que es un pequeño impulso para que ustedes inicien, sino que tomen ideas y hagan su mejor esfuerzo. Creo que van a tener un producto muy bueno. Los requerimientos vagos siempre van a ser así. El cliente pues les va a dar esta tarea de esta forma definida.
lo más complejo técnicamente es que te digan esto, cuál fuente de datos o así, dónde se va a almacenar, pero no esperen mayor nivel de detalle y les toca a ustedes proponer y traer una prueba de concepto, ver cómo funciona y mostrar, demostrarlo, tomar en todas las consideraciones, hacer las preguntas del caso. Y bueno, creo que esto es un buen ejercicio también en preparación para sus entrevistas a futuro. Entonces, vamos a dejarlo por acá y les dejo a ustedes la tarea de terminar esto como preparación para su examen, como preparación para entrevistas a futuro y como adelanto a todo lo que vamos a venir a ver en el proyecto de este curso, en la primera parte del proyecto.